Sí, bendiciones, gloria sea al Señor, amados hermanos. Una vez más estamos aquí con una serie de documentales y de videos, sí, que se han sacado a, a razón de lo que ha estado pasando dentro de las iglesias cristianas. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 6:10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extrajeron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Hoy, en nuestros días, han surgido diferentes denominaciones de iglesias cristianas, o entre comillas, se hacen llamar cristianas. El más reciente es el caso de la Luz del Mundo, de su dirigente Nazón Joaquín, que fue declarado culpable de abusos sexuales. Iglesia La Luz del Mundo, la Iglesia del Dios Vivo, columna apoyo de la verdad. Es una iglesia unicitaria. Sí. Le dejo eso para que vea realmente que es unicitaria. Pero en realidad no es eso lo que me enfoca. Hoy no voy a hablar de doctrina, ¿sí? No me voy a meter tanto en qué es lo que enseñan, si están bien o están mal, ¿no? No, sino dentro de la apostasía que hay en esta iglesia, ¿sí? Es una iglesia que sus dirigentes se han corrompido a causa del poder, a causa del dinero, a causa del imperio tan grande que han hecho aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Sí? Es una organización sumamente poderosa. Por eso lo que se ha venido haciendo acerca de las demandas que se le hicieron no podían proceder aquí en México y mucho menos en Guadalajara, Jalisco, México. No podía, porque es una iglesia con un imperio empoderada, ¿sí? Tiene dos iglesias grandes aquí en Guadalajara, que es la hermosa provincia, que está ubicada por Esteban de la Torre, y tiene otra iglesia que se llama La Betel, que está el Malecón y la colonia Jalisco, ¿sí? Periférico. Son iglesias grandes. De ahí vienen ya más iglesias dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, pero son demasiadas iglesias, es demasiado el poder del dirigente o de los dirigentes de la Luz del Mundo que hay. Pero la razón, la razón de este video es demostrar que se han venido suscitando este tipo de abusos, no nomás hoy con la iglesia a la Luz del Mundo, sí, o sea, con el dirigente, sí, los miembros, hay unos que no tienen nada que ver con las enseñanzas doctrinales que da esta persona, y hay otros que yo me imagino, aquí doy una especulación, que
tienen que ver con los abusos, ¿sí?, de este señor Nazón Joaquín. ¿Por qué? Porque hay reporteros en México que han sacado a luz varias acciones de la iglesia, pero pues han sido vanas esos esfuerzos. Se dice hoy en día que se está atacando mucho a la iglesia, a la luz del mundo, porque se quiere destruir, ¿sí? Hay mucha gente que sigue a Nazón y se puede decir que lo sigue con un fervor hasta la muerte, en un sentido, por decir, hasta dónde llega la idolatría y el fanatismo, o el amor, se puede decir el amor hacia un hombre o a una creencia de un ser humano que se cree para ellos que es Dios mismo vivo en la tierra. Así lo han estado idolatrando y manifestando a la ciudadanía cuando llegan la gente y hacen la invitación a conocer al apóstol de Jesucristo, al siervo de Dios. Si ellos invitan a conocer al apóstol de Jesucristo, al siervo de Dios, invitan a conocer el empoderamiento de la institución de la luz del mundo, sí, el templo tan grande, tan majestuoso, para ellos es algo que predomina en su mente y dicen que esa es la verdadera iglesia que fundó Jesucristo. Sí. Ellos, cuando han venido a mí y me hacen la visita, nunca me hablan del evangelio del Señor Jesucristo, sino que hablan acerca de su apóstol y del empoderamiento que tiene la magnificencia de la iglesia, ¿sí?, que tiene. Es sorprendente. Es sorprendente. Yo he ido a las dos iglesias y es sorprendente porque son grandes. Son iglesias grandes. Pisar esa zona alrededor, hay 8 cuadras alrededor, 7, 5 cuadras a todo alrededor, que son propias de ellos y que son de los miembros de la iglesia La Luz del Mundo. Ahí vive en parte, o la mayoría son miembros de la iglesia. Sí, es una institución muy grande, muy grande. Pero bien, vamos a hablar acerca de que esto no nomás ocurrió, esos abusos sexuales no nomás ocurrieron en la iglesia de La Luz del Mundo con su dirigente apóstol Nazón Joaquín. El principal elemento es de que esas personas le tiran mucho a la iglesia católica, ¿sí? Es el enemigo número uno de los miembros de la iglesia católica o de la institución de la iglesia católica. Le tiran demasiado. Pero hoy escupieron para arriba y les cayó la saliva a ellos mismos. Porque ellos critican tanto a la iglesia que aún dicen de la pederastía que tenía la iglesia o que tiene la iglesia católica, ¿sí? Pero hoy le sucedió lo mismo con su dirigente Nazón Joaquín. Vamos a iniciar con este video. In questa circostanza non posso tacere una delle piaghe del nostro tempo che purtroppo ha visto protagonisti anche in diversi membri del clero: gli abusi contro i minori
costituiscono uno dei crimini più vili e nefasti possibili. Essi spazzano via inesorabilmente il meglio di ciò che la vita umana riserva ad un innocente, arrecando danni irreparabili per il resto dell'esistenza. La Santa Sede e la Chiesa tutta intera si stanno impegnando per combattere e prevenire tali delitti e il loro occultamento, per accertare la verità dei fatti in cui sono coinvolti ecclesiastici e per rendere giustizia ai minori che hanno subito violenze sessuali aggravati da abusi di potere e di coscienza. Como hemos visto, al dirigente de la Iglesia Católica Romana, él acepta que tienen un gran problema con el abuso sexual de niños, ¿sí? O sea, ya para ellos ya no es algo oculto, que están ocultando, ya lo sacaron a la luz, que sí es cierto lo que ha pasado. ¿Y por qué digo esto? Porque la institución de la Iglesia Católica, tanto como se han venido escándalos también con los testigos de Jehová, aún en las iglesias de bautistas, ¿sí? Se han visto estos casos y son ocultados, ¿sí? Son ocultados. ¿Por qué? Para que no afecte a las arcas o al poder de lo que informa de lo que forman estas instituciones a nivel de empoderamiento, ¿sí? Para que tengan agarradas a la gente y no se dé cuenta la gente de lo que está pasando y busquen realmente la sana doctrina, que no se dejen llevar por este tipo de actos o este tipo de personas que lucran con el nombre del Señor Jesús, que lucran con la fe de la gente para poder abusar de las personas, ¿sí? Eso es algo realmente que ha estado en las iglesias, como dice Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo, bueno, no tengo ahorita es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, acerca de lo que habla de la apostasía, ¿sí? Que no vendrá el Señor hasta cuando se manifieste la apostasía. Vamos a leerlo, porque vamos a iniciar. Dijimos que era segunda 2, 3. Vamos a ver aquí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es sujeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Estas personas que hacen eso en el nombre del Señor son el hombre de pecado, son apóstatas, ¿sí? Y ya se ha visto en estas congregaciones religiosas que se hacen llamar cristianas, ¿sí? Y tienen estos errores o estos pecados tan gravísimos, que usan la fe para abusar de las personas. Es algo sorprendente que como estas iglesias son personas que le tiran mucho a la Iglesia Católica, pero terminan haciendo lo mismo. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ver este. As I say, you are a sexual predator. You are a sexual predator.
16 años y 8 meses de prisión no son suficientes para las víctimas de Nazón Joaquín García, quien ya lleva 3 años preso y podría reducir sus próximos casi 14 años por buen comportamiento. Así lo expresaron una vez que escucharon la sentencia contra el líder de la Luz del Mundo. Quiero decir algo ahora. Esto apenas comenzó. La Luz del Mundo, esta institución criminal y cada político de aquí, Colombia, México y Europa, se las verán con las autoridades federales, aunque sea la última cosa que yo haga. Todos ustedes. Cada una de ustedes personas, aquí, esto no es nada comparado a las miles de personas que están con nosotros. El juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Ronald Cohen, dijo no poder hacer nada ante el acuerdo al que llegó la Fiscalía de California el viernes pasado con la defensa de Nazón Joaquín, para que se dijera culpable de 3 de los 16 cargos en su contra. A las Jane Does, las víctimas, en este momento les ofrezco una disculpa. Mis manos están atadas. Los abogados hicieron lo que hacen los abogados. En la audiencia, el juez permitió a algunas de las mujeres que denunciaron los abusos sexuales y a sus familiares dar sus demoledores testimonios en la sala. Tenían la esperanza de que el juez emitiera un fallo más duro. Hace 3 años confronté a este hombre por abusar sexualmente de mí y soñaba con ver el día que pagara por lo que me hizo. No entiendo. Hay mucha evidencia. Hay 5 mujeres sentadas en esta corte y otras víctimas afuera. Alejaste a mi padre de su protección hacia mí para abusar de mí y violarme. Sí, me violaste. Fue mi decisión acudir a las autoridades para reportar el abuso. Nunca olvidaré el día cuando Nazón fue arrestado. Ese día mi madre me arrastró a la iglesia con ella para pedir por Nazón, mi propia madre. Me llevó a la iglesia a rezar por mi violador. ¿Te acuerdas que me diste la orden de que te despertara todas las mañanas para tener sexo contigo? Cuando averiguaste que había una posibilidad de que hablara contra ti, enviaste a tus hombres y a tus abogados a secuestrarme en México y tenerme cautiva 24/7. Otras víctimas esperaron afuera, como Moisés Padilla, que fue el primer denunciante en México contra Samuel, el padre de Nazón. Dice que debió huir del país tras ser abusado y sufrir un atentado. Hoy lo que hemos ganado es que de la boca de Nazón, de su propia boca, salió a decir que sí lo hizo. Por lo tanto, es un criminal. Al estar yo aquí, vine a apoyar a 2 de las Joes, que son mis sobrinas, que al momento de cuestionar y hablar en contra del apóstol, han sido relegadas. Automáticamente están solas, siendo una familia de cientos, están solas. Entonces, los poquitos que nos hemos salido de la Luz del Mundo venimos a apoyarlos. As to those family members that have abandoned the Jane Does, shame. Shame on you. La Iglesia de la Luz del Mundo emitió un comunicado en el que dijo mantener su confianza en su llamado apóstol, que acepta con dolor que el acuerdo presentado es el mejor camino para proteger a la Iglesia y a su propia familia, y anunció que desde el lugar en el que se encuentre, él seguirá ministrando la Iglesia. Esta tarde en Guadalajara, cientos de personas llegaron hasta el templo de la colonia Hermosa Provincia a orar por su líder. Yo he sido juez por mucho tiempo. Nunca dejan de sorprenderme las cosas que hace la gente en nombre de la religión y cómo se arruinan vidas diciendo servir a un ser supremo. Bueno, y está con nosotros desde Los Ángeles Isaías Alvarado, él es reportero de Univisión, quien ha dado cobertura desde hace más de 3 años a este proceso cuando Nazón Joaquín fue detenido en Los Ángeles. Isaías, buenas noches. ¿Qué sigue para las víctimas que lo vimos quedaron devastadas por este veredicto? Bueno, para las víctimas sigue lo que ellas dicen en presentar una demanda colectiva en contra del líder de la Luz del Mundo y también de esta organización.
con esta sentencia reducida que se le impone hoy a Nazón Joaquín, no se acaban sus problemas legales. Él también está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, también por la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, el HSI, que es una de las agencias que capturaron a Joaquín El Chapo Guzmán y que ahora están buscando a los hijos de este narcotraficante. También la Fiscalía General de la República de México está investigando al líder de esta congregación. Además, sobre él pesan 2 demandas interpuestas en esta ciudad. Una de ellas en la Corte del Condado de Los Ángeles, la otra en una corte federal muy cerca de aquí. A él lo señalan por los delitos de delincuencia organizada, tráfico sexual y esclavitud laboral. No es el final entonces, Isaías, esto no se ha acabado. Te agradezco muchísimo. Bien. No iba a hacer este tipo de cosas, este video, sí, porque más que nada este canal es apologético acerca de la doctrina unicitaria. Pero le hice la pregunta a esta persona, vamos a escucharlo. Por ahí... A Kazuki. Sacó un video y yo le hice la pregunta que por qué, si el Consejo de Obispos dio la noticia, ¿acaso el Consejo de Obispos había mentido? Y en vez de responder con un sí o un no, o simplemente pasar de desapercibido, saca esta, se puede decir, una ofensa. Sí, escúchenlo. Está un cobarde con una cuenta de, creo que se dice Concilio Internacional. Ese no es, hermano, es un cobarde de Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Ese sujeto en nada le va ni le viene. Lo que se publique en nuestra iglesia o aquel que publicó de una manera independiente del Consejo de Obispos, no hay ninguna prueba que sea el Consejo de Obispos quien haya hecho la publicación, así que no sea tonto. Ese Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, aprenda a expresarse y a identificarse. Una cosa es publicar. Yo puedo publicar un video con o sin autorización del Consejo de Obispos. Ahí está el apóstata Lemos, sin autorización del Consejo de Obispos, está publicando un video. El hecho de que se publique no significa que está autorizado. Póngase abusado, señor de Concilio Internacional. Póngase listo. Bien, va. Le hice una pregunta en vivo, el cual pues, es lógico, este tipo de personas al verse confrontados bloquean y siguen enseñando sus mentiras. Le hice la pregunta que si el Consejo de Obispos había mentido en señalar que Nazón Joaquín llegó a un arreglo y aceptó ser culpable. ¿Lo aceptó, no lo aceptó? ¿Es mentira lo que dijeron ellos? Entonces esa fue su contestación. Pero como he venido diciendo, esto no solo pasó en la Iglesia de la Luz del Mundo. Esto pasó también en la Iglesia Católica, años, infinidad de años. Hoy lo vemos más reciente con el apóstol Nazón, sí, también que se declara culpable. Llegó un arreglo, pero algo tiene que haber dentro del abogado Jackson y la fiscalía, por qué llegaron a ese acuerdo. Porque recordemos que el abogado se le paga cierta cantidad para que lo libre a uno, ¿sí?, de la sentencia que va uno a adquirir. O pues en mayor caso sea lo mejor, de lo malo lo mejor, agarrar el menos tiempo posible y todo eso. Entonces si Jackson tenía la seguridad de que Nazón era
no era culpable, era inocente, entonces ¿por qué llegó a ese acuerdo? ¿Por qué llegaría a ese acuerdo? Y si la fiscalía tenía tanta evidencia para culpar a Nazón y darle una sentencia más larga, ¿por qué aceptó esa sentencia y por qué llegó a un acuerdo? ¿Por qué? Bueno, yo digo, ese es mi punto de vista, yo digo que porque Nazón, al llegar a ese acuerdo, va a tener que soltar varias cabezas. Esa es mi opinión. Va a tener que hablar y va a tener que entregar varias gentes. ¿Por qué le digo esto? Vamos a escuchar a un reportero. Gracias por acompañarnos en esta nueva columna que dedicamos al tema de la pederastia, la explotación sexual infantil de las redes político-empresariales que están ahí involucradas. Y todo esto en el marco de la detención de Mario Marín, el vergonzosamente llamado Gober Precioso. Hagamos un poco de historia. En 2005, la periodista Lidia Cacho expuso en su libro Los demonios del Edén a Kamel Nassif, empresario textil apodado como el rey de la mezclilla, al pederasta Yanzúcar Curi y al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, precisamente por estar involucrados en una red de explotación y prostitución infantil. Fue a principios del 2006 cuando el periódico La Jornada hizo pública una llamada que sostuvieron los dos hombres en la que hablaban gustosos, cínicos, sobre la detención de la periodista Lidia Cacho por los delitos de difamación y calumnias. La periodista contó posteriormente que fue torturada de manera psicológica por los oficiales, quienes amenazaban con abusar sexualmente de ella. El surgimiento incluso del apodo de Mario Marín, de mi Gober Precioso, tiene origen en esta deleznable, perdón que lo diga así, pero en esta asquerosa conversación entre estos dos sujetos. Y en la investigación periodística, la señora Lidia Cacho, la gran periodista Lidia Cacho, explica el caso que involucra a niñas de hasta 5 años obligadas a mantener relaciones con adultos mientras eran filmadas. Y el papel precisamente que tienen en estas redes, no solamente gente como Kamel Nassif o Yanzúcar Curi o Mario Marín, también Emilio Gamboa Patrón, también Miguel Ángel Yunes. Y esto nos lleva a preguntarnos cuántos políticos, cuántos empresarios forman parte de este lucrativo e inhumano negocio. Caray, México es el Bangkok de América Latina debido al crecimiento de la pedofilia, debido al crecimiento de la pornografía infantil. Bueno, tan solo durante 2018, más de 20,000 menores cayeron en las redes de trata y turismo sexual. Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos, la Ciudad de México. Destinos turísticos se convierten en infiernos para los pequeños. Se estima que 270,000 niños y adolescentes son víctimas de la exposición de sus cuerpos y de otros abusos sexuales en el país. Además de ser el principal productor, México aumentó el consumo de pornografía de menores de 18 años en un 73%. Vaya cifras. En México se registran aproximadamente 1 millón de reportes anuales, que en su mayoría no llegan a denuncia, por cierto, por delitos relacionados precisamente con fotografías, con audios, con videos de abuso, con explotación sexual a niños, niñas y adolescentes, cuyo común denominador es la pobreza. Muchos de los menores, sus padres, son enganchados mediante dádivas económicas que les ayudan a solucionar sus carencias económicas. En Estados Unidos, hace unos meses, estalló este escándalo de Jeffrey Epstein, un multimillonario intocable, que detrás de su fachada de benefactor había un monstruo pederasta que violaba a las mismas niñas que ayudaba, a quienes hacía volar en su jet privado hasta su mansión en Palm Springs, donde organizaba orgías para sus poderosos amigos, a quienes videogrababa para asegurar su silencio. Hombres con fachada, ¿no?, de personas honorables que creen que tienen impunidad garantizada porque en su doble vida como explotadores sexuales conocen precisamente las sucias intimidades de poderosos políticos, de empresarios, de artistas, a quienes entregan niñas y mujeres secuestradas para su placer.
El tema de la pederastia no es ni exclusivo de un territorio ni de una clase social, ni siquiera es algo nuevo. Cada pederasta abusa y viola a menores según sus posibilidades económicas. Por maltrecho que esté su bolsillo, los hechos nos han demostrado que siempre hay una niña o un niño vulnerable al que destrozar. Nadie hay más indefenso que un niño, que una niña. Nadie es más frágil, incapaz de defenderse. Ahí está el fondo atroz de la pederastia. Degenerados ensañándose con seres inermes, destruyendo totalmente su vida. Millones de menores que son víctimas de este crimen abominable, expresión atroz de una división más atroz del mundo. Explotados y explotadores. Pero estas redes no podrían operar sin la protección institucional, sin la protección oficial que esconda a los legionarios de Cristo, que esconde el albergue de Mamá Rosa, que esconda a las niñas que son prostituidas a la vista de todos en la Merced, en la calle Izazaga, los burdeles de Tlaxcala, de Coatzacoalcos, ni hablar, por supuesto, de lo que ha pasado actualmente Joaquín Nazón, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, que cuenta con protección de políticos de todos los partidos políticos de este país. Mario Marín se ubica en ese ínfimo nivel de deshumanización, parte de esa anatomía de la impunidad conformada por policías, agentes, MPs, jueces, empresarios, religiosos, padrotes, madrotas, miserias humanas, bestias que por dinero explotan brutalmente a seres humanos. Gente, que no tiene madre. Desde el expresidente panista Vicente Fox se ha gestado una pandemia de trata infantil que no solamente ha sido encubierta por toda la clase política y sus partidos sin excepción, sino que peor aún ha proliferado de forma exponencial y ha hecho de México un idóneo paraíso precisamente para la pederastia, para la pedofilia infantil. Gracias por sus comentarios, síganos @jet1403 y por supuesto visite la página de Sin Embargo, periodismo con rigor, periodismo con credibilidad, sin duda alguna de altura. Yo soy Jesús Escobar Tobar y como siempre un gusto, como siempre un placer. Hasta pronto. Es tremendo todo lo que hemos estado pasando hoy en la actualidad, el abuso sexual de niños dentro de las iglesias que llevan o pronuncian o invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya esto sería ya lo último, o qué esperar dentro de la misma iglesia, dentro de las iglesias, y hay apostasía. Ya se ha presentado, son los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo y hay manifestaciones de las profecías que se vienen por cumplir. ¿Sí? Vamos a iniciar con este video. Esto es de los Testigos de Jehová. Vamos a verlo para que vea. Ya presentamos lo que dijo el Papa acerca de los abusos sexuales de niños dentro de la congregación más grande a nivel mundial, que es la Iglesia Católica. Seguimos con los Testigos de Jehová y después vamos con la iglesia, con otra iglesia. En el año 2014, la organización religiosa debió pagar en San Diego $13.5 millones por compensación a un joven que fue violado desde 1986, cuando tenía 7 años, por un ministro de los Testigos de Jehová. Pero como dijimos anteriormente, estos no son casos aislados. Veamos el caso de Miguel García, quien nació siendo un testigo de Jehová y dejó de serlo al cumplir 38 años. Miguel, que ahora tiene 43 años, ha acudido a las autoridades para denunciar el acoso que ha padecido desde que tomó la decisión de abandonar esta organización. En esta querella ha revelado otras cosas, que sufrió repetidos abusos sexuales por parte de un miembro de esta comunidad. Asegura que los abusos sucedieron cuando tenía 16 años, en el año 1990. Entonces, pertenecía a una congregación de habla hispana que este credo tiene en Bruselas, Bélgica.
el agresor era un hombre que mantenía una buena relación con su familia. Dice Miguel: me hizo de todo, pero no hubo penetración. A los 19 años, ya en España, relató a los ancianos de una congregación lo que había vivido. Al acabar, le prometieron que recibiría apoyo espiritual, pero le pidieron que no lo denunciara, a pesar de que asegura que había dejado claro que existían más víctimas del mismo agresor sexual. No traigamos oprobios a nuestra comunidad, fueron las palabras que escuchó en el año 1993. García está convencido de que los ancianos anotaron toda la información que él facilitó en aquella sesión, sus datos personales, los del presunto pederasta y los abusos sexuales, y la introdujeron en un sobre. Guardaron el original en el archivo de la congregación y mandaron una copia a la sede central en Madrid. También afirma García que existen más informes como el suyo en otras congregaciones españolas que tampoco se han denunciado. Según Miguel García, existe un documento interno que fue emitido desde la sede nacional de los Testigos de Jehová en Madrid. Este está dirigido a los ancianos de cada congregación y dice que los documentos relacionados con personas sobre las cuales pesa una acusación de abuso sexual de menores debe guardarse en un sobre con su nombre con la anotación no destruir. El sobre se conservará indefinidamente en el archivo confidencial de la congregación. La corrupción del hombre empieza por la riqueza del dinero, el ser empoderado. Esas grandes instituciones son poderosas a nivel mundial, se puede decir, son grandes, y ellos prefieren proteger la imagen de la organización que a los miembros afectados. Es algo tremendo. Eso lo vemos en la Iglesia Católica, lo vemos en los Testigos de Jehová y lo vemos hoy con Nazón en la Iglesia La Luz del Mundo, que protegen primeramente a la organización, al magisterio, lo protegen, y a los afectados los desechan, lo echan a un lado. ¿Por qué? Por el amor al poder, el amor al dinero, ¿sí? Es eso. Aquí en Guadalajara las fiestas de la Santa Cena se hace empiezan desde el 6 de agosto hasta el 13 de agosto. El 14 de febrero también se reúnen en las iglesias de la Luz del Mundo. El no denunciar los delitos es por proteger a la organización antes que todo, y no a los miembros dañados. Sí. Ahora, otra de las cosas, si la institución es del pueblo o son miembros del pueblo, ¿por qué solo el dirigente o las personas de la familia dirigen todas esas riquezas, todo su empoderamiento? ¿Por qué ponen al frente a personas sin ninguna real convicción? ¿Sí? Por ejemplo, cuando murió el apóstol Samuel, pusieron a Nazón, pero había más. ¿Y por qué lo pusieron a él? ¿Por qué no ponen a una persona de la comunidad como apóstol? Porque es de la misma comunidad. Igual como lo mismo aparece en las congregaciones cuando muere el pastor. Hay congregaciones que cierran porque ya no hay quien pastoree. O los pastores levantan a sus hermanos como pastor. ¿Sí? Ay, Julanito de tal es mi hermano y lo levanto como pastor. ¿Por qué no levantan pastores
también que no sean de la familia. Cuando va creciendo la organización, que se va haciendo más grande, sí levantan pastores así, pero siempre la familia es la que dirige todos los bienes adquiridos. Sí. Cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios del evangelio, se encuentran en estado de apostasía y no se sujetan a la sana doctrina. Este es el significado de apostasía. Vamos a ver otro que afecta realmente o que ha dañado también. Ha tenido abusos con niños. Vamos a ver. Así es, Jorge, no solamente la Iglesia Católica ha estado involucrada en crímenes de abuso sexual. Eso es lo que yo vengo aclarando. O sea, no nomás la Iglesia Católica. Ya no. No, ahora ya es la Iglesia de la Luz del Mundo, los Testigos de Jehová y la Iglesia Bautista tienen ese tipo de problemas. Vamos a escucharlo. También la denominación cristiana conocida como Southern Baptist, donde están afiliadas miles de iglesias en todos los Estados Unidos, incluyendo aquí en San Antonio, se ha visto involucrada por 20 años en más de 700 casos de abuso sexual. Recientemente el periódico y un diario local, el Express News, dio a conocer, reveló que 220 casos recientes ya han sido encontrados culpables estas personas. Van desde pastores, maestros, voluntarios de las iglesias, diáconos, inclusive han visto que se han procreado hijos de estos abusos sexuales. 100 de ellos permanecen todavía en las cárceles de San Antonio y de todos los Estados Unidos, así como también otros 100 que ya salieron, siguen siendo registrados como abusadores sexuales. Eso es todo lo que tengo hasta el momento. Continúa esta seria investigación sobre la denominación bautista y les tendremos más detalles a las 5 de la tarde. Es algo tremendo lo que hemos estado escuchando. O sea, ya no es solamente la Iglesia Católica Romana, los Testigos de Jehová, la Luz del Mundo. Ahora se une la Iglesia Bautista también. No digo que todas, pero también ya tienen su mancha, ¿sí? Y callan ante estos casos, callan. ¿Por qué? Porque como son instituciones grandes o congregaciones grandes, ya no les conviene eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no ven primeramente la predicación del Evangelio. Si tienen ese problema y saben del caso, pues hay que desecharlo. Hay que cortar o hay que quitar la manzana podrida y que la iglesia sea limpia. ¿Sí? Habrá malos ministros. En eso estoy de acuerdo. Pero si los permites dentro de una organización grande, pues hay que sacarlos. No ocultarlos. No ocultar ese daño. ¿Sí? Es algo tremendo. Y todo a causa del amor al dinero. El empoderamiento, el poder que da el dinero.
¿sí? Pero hay personas que están sufriendo estos daños y tienen una convicción tan grande que se ciegan y no aceptan el daño que han estado haciendo sus dirigentes. Vamos a ver, creo que es este. Vamos a escucharlo. Sobre cómo le acercarían a menores de edad para ponerlos a su disposición. Así también pláticas para drogarles. También se encontraron imágenes pornográficas en los dispositivos decomisados. En total, 5 víctimas fueron identificadas, 3 menores de edad y 2 adultas. Algunas de las víctimas que dieron sus testimonios son Camila y Xochitl, ambas abusadas cuando eran menores de edad. Me acuerdo que me invitó a su casa y abusó de mí y después me dijo, no le digas a nadie, esto es lo que pasó y no pasó, pero tú no le cuentes a nadie. Me ahorcaba cuando estaba embarazada, me forzaba a tener relaciones. Es un hombre que no tiene escrúpulos, las miraba subir, bajar. En ocasiones yo tenía que ser partícipe de relaciones en grupo. Una ocasión también pues vi como una mamá trajo a su propio niño. El chiquito apenas había cumplido 14 años y Nazón me pidió que yo hiciera un acto enfrente de su mamá. No era ese, creo que es este, vamos a verlo. La comunidad. La Iglesia La Luz del Mundo ha manifestado que... Buenas noches, así es, el líder de La Luz del Mundo permanecerá tras las rejas por casi 17 años. Pero en México esto no ha impactado en la fe que le tienen sus seguidores, quienes siguen considerándolo como su autoridad religiosa. Gracias a la inspiración y al empoderamiento que nos ha dado a las mujeres, el apóstol de Dios, a seguir creciendo, seguirse desarrollando, me siento fortalecida. De referirse a él como el apóstol de Dios, en el juicio fue señalado por una de sus víctimas como el anticristo. Sin embargo, miembros de La Luz del Mundo han descalificado el proceso legal que después de 3 años, hoy culminó con su sentencia. Bueno, estamos inconformes porque evidentemente ha habido una manipulación y una brutal injusticia en su contra, negándole sistemáticamente todos los derechos. Antes de ser arrestado en 2019, Nazón Joaquín García, de 53 años, llevaba 5 años al frente de esta iglesia, un cargo que le fue heredado de su padre cuando éste murió y sobre el cual también rezaban acusaciones de abuso sexual. Aunque esto no impidió que La Luz del Mundo siguiera ganando adeptos, que hoy salen a defender al declarado culpable. Y la integridad de la vida del apóstol Nazón, yo la conozco, porque yo, Josué Coronado, soy una persona resultado de su trabajo en beneficio a la comunidad. La Iglesia La Luz del Mundo ha manifestado que aún con la sentencia continúa respaldando a su líder Nazón Joaquín García. Así está la información desde México con lo último en este caso. Regresamos con ustedes. Buenas noches. A causa de este tipo de miembros que se niegan a delatar las injusticias o los daños causados a diferentes miembros, ocultan todas estas cosas que pasan dentro de las organizaciones. En vez de sacarlos a luz y limpiar realmente su fe, limpiar su organización y seguir al frente sin este tipo de consecuencias, sin este tipo de personas que dañan a terceros en el nombre de
del Señor o predicando el Evangelio abusan para hacer esos actos en contra de las mismas personas que se les predica la palabra del Señor, el Evangelio. Es algo tremendo lo que hemos estado viendo y viviendo hoy en nuestros días. Si tú ves este video y te sientes identificado con algo, salte de ahí. Salte de ahí o denuncia estas cosas que no deben de pasar dentro de este tipo de organizaciones, y menos que te prediquen el Evangelio para abusar de ti. Menos. No puede ser esto posible. Sí. Vamos a ver aquí lo que dice bueno, no, vamos a cerrar. Vamos a ir acabando con este. Vamos a ver esto es algo realmente indignante que pasa en diferentes iglesias, y no aquí, sino en otras partes. Vamos a verlo. Nti sɛdeɛ na mɛka no Leviticus nsɛm no sɛdeɛ kaeɛ no wɔse deɛ ne ho aseɛ no wɔnyɛ dɛ wɔnyi ne ho nwi na wɔnnware ɛnti firi nyankopɔnfoɔ no firi wo maame anaasɛ ɔfiri wo papa sɛdeɛ nsɛm a ɛho hia Bible ka sɛ wɔma ne mmɔmu yere no na abɛtutu afiri mu wɔsoma wo sɛ wo sɔfoɔ no a wotoɔ no wona tutu firi mu. A causa de estas acciones es por las cuales mucha gente está perdiendo la fe en la palabra del Dios. A causa del testimonio realizado dentro de las organizaciones, que abuso de niños, violaciones, actos como este, que se dan dentro de las congregaciones, y cómo hay personas que se dan cuenta de esto y callan, no dicen realmente o denuncian lo que está pasando. Ese tipo de cosas no debe de suceder dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Es algo indignante que tú vayas con la Biblia, leas la palabra del Señor y pase esto, o que abuses de las personas, las violes. Hay malos miembros, sí hay, pero sé sabio y hay que detectarlos y desecharlos. Hay que desecharlos por el bien de la comunidad. Hay personas vividoras dentro de las iglesias, hay personas que no les va bien, buscan ayuda, hermanos de buena fe los ayudan y ellos abusan de esa buena fe de las personas y andan estafando a una persona, a una gente, estafan a otra persona y toda su vida es estafar a los hermanos, vivir de ellos, de la buena fe, con su cara de piedad. Hermano, es que no tengo para comer. No digo yo que todos sean igual, hay necesidad, sí, hay que ayudar, como dice la palabra, hay que ayudar a los pobres, sí está escrito, hay que ayudarlos, pero hay que ver también y saber detectar si ese tipo de personas que te piden ayuda, tú les ayudas, pero en la misma congregación sigue pidiendo ayuda y estafando a los hermanos de buena voluntad, entonces hay que desecharlo, porque una ayuda es para que él se empiece, trate de salir adelante trabajando y seguirle ayudando hasta que no esté estable. Entonces sí, hermano, adelante. Pero ya se va a una congregación
Hace lo mismo, se va a otra, hace lo mismo, se va a otra, hace lo mismo. Conoce a los hermanos, hermano, fíjese que así, hace lo mismo y hace lo mismo y hace lo mismo. Entonces hay que desechar ese tipo de personas. Hay que desecharlas, denunciarlas y desecharlas completamente. Porque a causa de estos acontecimientos, muchas personas ya no quieren saber nada del evangelio. Muchas personas están saliendo de las iglesias, de las congregaciones, por el mal testimonio que en veces estamos dando o representando a causa de estas cosas que se están haciendo dentro de las iglesias cristianas. El abuso a niños, violaciones a hombres y a mujeres, es algo tremendo lo que está sucediendo en las organizaciones cristianas. Ya no nomás es la iglesia católica, no, ya no. Ahora vemos que es los de la iglesia La Luz del Mundo con el dirigente. Vemos que son los testigos de Jehová. Vemos la iglesia bautista, que están, ya hay registros. ¿Qué más? ¿Y cuántas más iglesias? No hay ese tipo de abusos y que callan las organizaciones. Tienen amenazados a los miembros. ¿Qué más hay? ¿De dónde? ¿Qué más tenemos que esperar? Veamos este video. Vean. Amén. Todavía de lo que hizo, todavía dicen amén, lo que está bien. Eso no está bien. Y esto es lo que se está dando hoy en día con los celulares, que ya donde quiera puedes meterlos, puedes hacer grabaciones, puedes exponer, puedes hacer ya muchas cosas, ya puedes demandar también todas estas cosas. Si tú estás sufriendo abuso en una iglesia, ¿sí? Y si el administrador de esa iglesia no hace caso de lo que tú estás exponiendo, entonces denúncialo. Denúncialo. ¿Y para qué? Para que volvamos a la sana doctrina y no caigamos en la apostasía que hay hoy en día, que están apartando del verdadero evangelio. ¿Sí? Salgamos de esa apostasía que se ha estado dando dentro de las organizaciones religiosas más grandes a nivel mundial, a los abusos, las infidelidades, ¿sí? Personas que llegan casadas y que ya el esposo se hace líder de la alabanza y ya anda con una danzante, ¿sí? Y se hace ahí ya el desorden. Y los pastores se dan cuenta muchas veces de esto y callan eso. En vez de poner orden rápido, callan. Eso es, hay que irlo desechando. Si ve usted un acto de inmoralidad, luego hay que decirlo y desecharlo. Eso no está bien, no es correcto, y menos dentro de la organización. ¿Por qué? Porque se va a corromper y vamos a caer en apostasía. Y eso no es conveniente para nadie. Porque tú puedes ser víctima de estas cosas. Tú puedes ser víctima de estas cosas. Y si tú callas estas cosas, al rato, en vez de que tú seas la víctima, van a ser otras víctimas. Y tú pudiendo hacer algo
pudiendo evitar todo esto que se está realizando. Todo esto se puede ir eliminando de las iglesias cristianas de hoy en día. Vamos a ver este otro video. Se tratan de hechos distintos, todos tienen... Hay que ver hasta dónde llega el poder, porque dice la palabra de Dios que nuestra lengua tiene poder, ¿sí? Y esto es lo que hablan ellos con tanta convicción, y que el miembro que se fanatiza o idolatra a aquella persona hace cosas indignantes. Vamos a verlo. Es de conocimiento público que dentro del cristianismo hay iglesias donde se observa de todo, con prácticas que no son conforme a lo que nos enseña la Biblia. Y esto lamentablemente empaña en general el Evangelio. En este video vamos a conocer 5 casos insólitos que se han visto en iglesias evangélicas. Número 1. Se hizo viral un video en el que se observa a una pastora brasileña llamada Ingrid Duque, esposa del pastor Agenor Duque, decirle a los fieles que si besan sus pies serían sanados de sus enfermedades, pero con la condición de que debían pagar una suma de dinero que ella exigía. En el video se observa cómo las personas hacen una fila para acercarse a la supuesta pastora que está sentada en el púlpito en una silla. Los miembros le tocan sus pies e inmediatamente dejan el dinero en el piso y luego se alejan. Número 2. Ahora nos vamos a Sudáfrica, donde un pastor neopentecostal llamado Daniel Lesego, pastor del ministerio Centro Raboni en Garankuwa, manipula a sus miembros para que coman pasto para, según él, estar más cerca de Dios. En el video podemos ver cómo un grupo de personas sale corriendo frenéticamente fuera de la iglesia y se lanzan hacia el pasto para comerlo. El pastor les decía a sus fieles que ellos podían comer cualquier cosa para alimentarse, ya que tenían el poder de Dios. Algunas de las personas afirmaron haberse enfermado tras comer el pasto, sin embargo, otras aseguran haberse sanado de enfermedades. Número 3. En las redes sociales se hizo viral un video que llamó bastante la atención. Se trata de un predicador dominicano que se observa predicando dentro de una iglesia y dando un mensaje muy poco común. Este predicador dice que las mujeres y los hombres cristianos no pueden dormir en pijamas. El hombre de Dios tiene que dormir con su camisa, con su pantalón fino. Así es. Pero que busca una cristiana que durmiendo en pijama. Candela. ¿Qué pijama del demonio? ¿Qué pijama del infierno tú me estás hablando a mí? Número 4. Ahora vamos a ver una peligrosa herejía que fue enseñada en la iglesia del pastor Rudy Gracia. Hace unos años se hizo viral el video de un supuesto profeta dando una palabra al pastor Rudy de que el espíritu de su esposa se sentaría en el nuevo templo y que debían dejar un asiento libre para ella y nadie más lo podría ocupar. Ese sitio, dice el Señor, This place, the Lord says, lo quiero que me lo hagas. I want you to build Para 10,000 una persona. for 10,000 to one person. Y un asiento le tienes que dejar vacío. And you've got to leave one place empty. Porque ese será el espíritu de tu esposa. Because that will be the place of the spirit of your wife. En ese sitio no se puede sentar nadie. In that place, no one could sit down. Ningún invitado. No guest. Ese sitio estará reservado como para ella. Es decir, que él estaba insinuando que el espíritu de María Gracia continúa en la tierra y se sentaría en una silla en el templo, cuando es algo totalmente antibíblico. Número 5. El año pasado se hizo viral un video en el que se observan varias personas en una iglesia destruyendo peluches por la razón de que estos eran del diablo. El video fue grabado por una mujer quien tuvo una supuesta revelación de Dios de que esos peluches estaban poseídos por demonios y le querían hacer daño, por lo que en obediencia a Dios los estaban
destruyendo. Yo veía como el muñeco se movía y como el espíritu se estaba acomodando dentro del muñeco. Y ese muñeco me agarró por el pelo y yo quería gritar y no podía y me paralizó, no podía moverme tampoco. Todo a través de ese Señor me mostró pues que estos muñecos son como un canal que los demonios usan y se manifiestan a través de ellos. Aunque estos casos insólitos se tratan de hechos distintos, todos tienen algo en común, y es la falta de conocimiento bíblico y la explosión de emociones, tanto de los líderes que los llevan a cabo como de las personas que participan. La Biblia es la revelación de Dios para hoy día, y no existe otra palabra que pueda regir nuestra forma de actuar y de pensar. Seamos más intencionales en escudriñar la palabra de Dios. Un aspecto muy negativo de todos estos videos es que se hacen virales en las redes sociales, por lo que muchas personas no cristianas cuando ven estas cosas son confundidas o llegan a tener un mal concepto del cristianismo debido a tanta ignorancia. Se hace necesario de la misma manera instruir públicamente de que estas cosas no son bíblicas. Déjanos tus comentarios y si este video te ha gustado te pedimos darle like para que llegue a más personas. Además, suscríbete a nuestro canal para más noticias de actualidad del mundo cristiano. Es algo tremendo de lo que hoy en día hemos estado viviendo con el inicio de las redes sociales, con el inicio del internet. ¿Sí? Es algo sorprendente lo que hoy en día ya se puede hacer en estos medios. En estos medios hay personas que se dedican a hacer las cosas de buena fe, sin engaño, y hacen sus videos o documentales con fuentes verídicas. Hay otras personas que lo hacen para ganar dinero, ponen títulos que no van concorde a lo que están dando para que tú entres y les des a generar cierta cantidad de dinero. Pero lo que sí es una realidad, que si tú estás dentro de una organización que se hace llamar cristiana y que se lee la palabra de Dios y hacen este tipo de cosas, abuso sexual, violaciones a niños, violaciones a mujeres, cosas que no van conforme a la voluntad y a la palabra del Señor, expónlas, ¿sí? Denúncialas y sal de ahí. Sal de ahí. Busca realmente la sana doctrina, ¿sí? Porque hoy en día cualquier persona que no tiene un ministerio y lo quiere tener, hace cualquier cosa para tener seguidores dentro de Facebook, Twitter, YouTube, pero no se enfoca en decir que estas cosas están realmente mal dentro de estas organizaciones y que deben de ser desechadas y denunciadas plenamente. Hay que limpiar donde se predique la palabra del Señor. Hay que limpiarlo, no entrar en apostasía. Vamos a ver el evento o los eventos que se han hecho aquí en los de la Luz del Mundo, que han bautizado a personas. Pero la de hoy está especial. Este es el centro de Guadalajara. Lo que vamos a ver ahorita es la Plaza de la Liberación, a espaldas de Catedral.
Al frente vamos a tener el Teatro Degollado. Van a estar cerradas las calles laterales y vamos a ver una infinidad de bautizos, tanto de miembros de la Iglesia La Luz del Mundo como personas invitadas a ese evento y que por emoción se bautizan. ¿Por qué? Porque esos bautismos son iguales que los de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la IPU. Si ellos predican el bautismo para salvación y perdón de pecados, pero niegan primeramente que se tiene que adoctrinar, ser discípulo, ¿sí?, del Señor Jesucristo y después ser bautizado. Es lo que estas personas niegan eso. Cualquier persona que llegue y en el momento que los inviten a bautizar, si se levantan y yo me quiero bautizar, sin ver realmente un arrepentimiento pleno, a ellos los bautizan en el nombre de Jesús, aunque no sea discipulada, ¿sí? Ellos lo bautizan para la salvación y el perdón de sus pecados. Pero Mateo capítulo 28 versículo 19 es claramente que tiene que ser, primeramente, escuchar el evangelio, segundo, ser discipulado, ¿sí?, y después ser bautizado. Y aquí en este evento se bautizaron muchas personas que fueron de visita y fueron a ver, les entró la emoción y fueron bautizadas sin ser discipuladas, sin ser nada. Vamos a escucharlo y verlo. La fiesta de los hijos de Dios, porque la salvación ha llegado a esta bendita ciudad. Guadalajara hoy se viste de gala. La Luz del Mundo inunda Plaza de la Liberación en Guadalajara, Jalisco, para realizar bautismos. Desde temprana hora se podía observar cómo poco a poco el centro de la ciudad tapatía se vestía de blanco, recibiendo a los hijos de Dios provenientes de toda la zona metropolitana para presenciar un acontecimiento significativo en la historia de la Iglesia. La plaza lucía pletórica, además de sus calles aledañas, ante el asombro de miles de personas que visitaron el centro tapatío. Que se oiga ese gloria a Cristo. Después de la consagración presidida por el ministro José Saavedra, el diácono evangelista Carlos Montemayor inició con el punto doctrinal, en el que explicó diferentes aspectos acerca del bautismo. La gloria que tú me diste, dijo el Señor en su oración, la gloria que tú me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como tú, oh Padre, en mí, que también ellos sean uno con nosotros. ¡Hay varón de Dios en la tierra! La protesta fue un momento lleno de alegría para todos los asistentes que veían cómo los aspirantes del bautismo expresaban una respuesta de confirmación para... Aquí debo de hacer una aclaración. Cuando dijo Carlos Montemayor que hay varón en la tierra es porque ellos predican la salvación por medio del apóstol Nazón Joaquín. Lo predicaban por medio de Samuel, por medio de Aarón, y hoy predican la salvación por medio del apóstol Nazón Joaquín. Por eso dice, hay apóstol, hay varón de Dios en la tierra, ¿sí? Y dice que ha llegado la salvación a Guadalajara, ¿sí? ¿Por qué? Porque iban a ser bautizados, ¿sí?, todos en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad del apóstol Nazón Joaquín. ¿Sí? Esto es tremendo, esto es una realidad que está pasando aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Yo puedo constatar esto, ¿sí? Es de lo que se ha vivido aquí en Guadalajara. Dejar el mundo y cumplir con el primer paso de obediencia. En el momento del bautismo, por un ministro autorizado,
sus muchos pecados, por horrendos que estos fueren, alcanzarán perdón delante de Dios. Aleluya sea el nombre del Señor. Mientras los coros elevaban alabanzas al Altísimo, las personas que habían sido invitadas al evento y aún las que pasaban por el lugar se detenían a admirar tan hermoso suceso, observando una fila interminable de personas que anhelaban ser parte de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Una a una fueron sumergidas en el agua las almas elegidas por Dios para salvación, mientras los ministros designados para efectuar dicho acto invocaban el sagrado nombre de Jesucristo una y otra vez para perdón y remisión de pecados. Personas que habían asistido al evento en calidad de visitas alzaban la voz expresando que también querían bautizarse, y en ese momento se les hacía la protesta en la que con el sentimiento a flor de piel y los ojos llenos de lágrimas abrían su boca expresando un firme pero conmovedor amén, dejando atrás toda tristeza y aflicción para ser parte de esta hermosa historia. Una paz, algo bien bonito. Una tranquilidad que nos manifestó el Señor, una tranquilidad muy bonita, que por lo tanto estamos aquí. Y de hecho, no, ni teníamos pensado bautizarnos, ni mucho menos, ni por aquí pasábamos. Pero al estar escuchando, estar viendo, como que pues sentimos, pues así fue, nos bautizamos. ¿Sí escucharon lo que dijo, eh? O sea que en su mente no tenía la necesidad de bautizarse. ¿Por qué? Porque no era adoctrinado, no era creyente, ¿sí? Y es lo que pasa dentro de las iglesias también, que vas a una iglesia y por emoción, porque sientes bonito, sientes paz, sientes tranquilidad, y dices yo quiero ser bautizado y te bautizan, sin antes ver que no eres discípulo, que lo haces por emoción, ¿sí? Eso es lo que está pasando actualmente en las iglesias pentecostales, ¿sí? Que se enfocan más en predicar la salvación por medio del bautismo y que debes de ser bautizado en vez de predicarte la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que seas discípulo y que después por tu propia convicción, por tu propia fe, seas bautizado, ¿sí? Y no porque veas tú el evento bonito, te dejes guiar y hagas las cosas en ese orden, por emoción. Vamos a escuchar. Y le dije, no, sí, ya estaban todos allá, ya estaban bautizando y le dije, sí quiero ir. Sí, siento algo que no sé qué es, que mi corazón se me va a salir y emoción porque no estoy triste, estoy emocionada, siento mi sangre, no sé, siento mis manos que me tiemblan, mis ojos los sentía así pues como calientes, no sé qué sentía. Me siento otra es lo que le digo a ella, me siento otra, definitivamente, o soy otra persona, no soy Sandra la que llegó hace rato. Es algo que creo yo que no se puede describir con palabras, una paz, algo bien bonito. Mejor, lleno de paz, de alegría, una alegría que en el mundo nunca tuve. Y ahora lo estoy viendo venir. ¿Por qué decidió bautizarse el día de hoy? Pues por los sentires y por decisión propia y porque quise formar parte de la iglesia. Porque hay algo que dijo en su mensaje, que el que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Dicho acontecimiento es un testimonio vivo de que Dios es quien respalda a esta iglesia, pues el orden, amor y alegría con el que se llevó a cabo todo habla más que las palabras. Día a día hay más almas felices que continúan trabajando por Jesucristo, compartiendo el evangelio verdadero desde pueblos hasta metrópolis,
sin distinción o impedimento alguno, la luz del mundo continúa brillando. Te amamos, oh razón, por todo lo que nos das. Hermoso es vivir disfrutando de tu amistad. Con imágenes de corresponsales, informó para LLDM News, Karen Jiménez. Y hay que decir realmente que ellos mismos tienen sus propios reporteros, su propio canal de televisión. Están muy bien organizados, no permiten que usted vea videos de otras fuentes, sino que las fuentes de que ellos les están dando. Anteriormente en la provincia había bocinas en la calle, donde diario pasaban mensajes apostólicos. Sí, porque ellos es una iglesia empoderada, una iglesia poderosa, una iglesia grande. Inclusive aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara se han hecho eventos y hay en veces que les ponen limitaciones o no pueden hacerlo. Pero vemos que esta iglesia hizo un evento masivo, cerró calles, aún de la presidencia, donde realizan el grito en septiembre, ¿sí? Aún en esas calles y en esas plazas fueron inundadas por miembros de la iglesia de la Luz del Mundo. Y personas que pasaban, se les daba la invitación a que fueran a bautizarse, que escucharan la emoción, como dice, es que yo me emocioné, yo sentí algo bonito y yo escuché la palabra de que el que quiera ser salvo, el que crea y se bautice, sea salvo según Marcos capítulo 16, creo. Sí, 16. El que quiera ser salvo, bautícese y sea salvo. Y que a esa palabra que escuchó esa persona se bautizó. Otra que se bautizó para ser miembro de la iglesia, o sea, ser miembro de la iglesia de la Luz del Mundo, porque quería ser miembro y se bautizó. Pero nunca en su testimonio dice es que yo creí que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creí que en su muerte, yo creí en su resurrección y yo me bautizo por Él. ¿Sí? Es muy diferente bautizarte por convicción y creer que por emoción. Mucho, muy diferente. Y aquí en Guadalajara, yo estoy a 5 o 10 minutos antes de la sede de la hermosa provincia. Estoy a 10 minutos de la provincia y a 15 minutos de la Betel. Sí. De las dos iglesias más grandes que hay aquí en Guadalajara. Hay más iglesias, pero esas dos iglesias son las más grandes. Que en el día de la festividad de la Santa Cena, que es el que empieza el 6 de agosto, ya el día 7 de agosto, ya que hay camiones, ya en las dos iglesias están llenas de visitantes, miembros. Las casas que tienen ellos mismos, ya hay miembros ahí habitándose. Es algo tremendo lo que esta iglesia aquí en Guadalajara hace. Sí, es una iglesia grande, empoderada, rica porque ellos tienen de la hermosa provincia alrededor, son como varias cuadras alrededor que son propiedad de Aarón Joaquín, ¿sí? Son propiedad, ellos han comprado propiedades aquí en Guadalajara. La Betel
Es una propiedad también demasiado grande. Y alrededor también tienen una colonia. También creo que compraron las casas para el beneficio de su comunidad. Es algo tremendo. Y es algo tremendo lo que está pasando dentro de la iglesia, los abusos, violaciones a menores de edad. Y como hemos dicho, no es tanto dentro de la iglesia católica, es también dentro de la iglesia La Luz del Mundo, Testigos de Jehová, Iglesia Bautista, y sabe cuánto más y en cuántas más organizaciones que hemos tenido y visto hay este tipo de abusos por los malos miembros o dirigentes de esas comunidades. Es algo tremendo. Si usted vive un caso así, denúncielo y salga de esas, huya de esas organizaciones, huya, no permita que abusen de usted de una manera u otra, por los malos miembros, los malos cristianos, las malas personas que se dicen ser seguidores de Cristo o que tienen un ministerio de parte del Señor y hagan este tipo de cosas aberrantes usando el nombre de Dios y dañando, abusando, violando. Es algo realmente tremendo. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos esperar? Aquí vemos las indignaciones tanto de los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, de los miembros dañados, claro está, porque hay otros que defienden a capa y espada al líder. Sí. Y es algo tremendo. Bueno, amados hermanos, espero que este corto o este video haya sido de beneficio para su vida, de bendición. No es un video que hable de doctrina o apologética, sino que son videos que se han estado tomando de diferentes fuentes informativas. Se vio de periodismo, de los cuales es lo que se está viviendo dentro de las organizaciones que se hacen llamar cristianas. Sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.